Ok, hermanos, vamos a comenzar con el estudio de Unidos, la lección 2 que vamos a ver el día de hoy. Que ¿alguien sabe cómo se titula la lección? Como que no vieron su manual. Se llama La importancia de Cristo. Así es. Pero vamos a orar antes de ver la lección. Acompáñame a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por domingo, Señor. Ese día que podemos descansar, que podemos venir aquí, Señor, juntos a adorarte, a estudiar tu palabra, Señor, a aprender cómo ser mejores discípulos de Cristo, Señor. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo, Señor. Seguirte de manera más fiel, amarte más y, Señor, usar todo lo que estamos aprendiendo en esas clases, Señor, en nuestras propias vidas y compartirlo con otros, Señor. Hacer discípulos, Señor. Ese es el llamado para cada uno de nosotros, ser hacedores de discípulos, Señor. Úsanos en esa misión, esa labor para tu gloria, Señor. Abre nuestras mentes y ayúdame a mí a enseñar esta mañana y que tú recibas la gloria, Señor. En tu nombre Jesús oramos. Amén. Ok, pues la vez pasada hablamos un poco de la conversión. Pues hablamos de que en la conversión hay cosas que se desechan, ¿verdad? De nuestras vidas, hay cosas que se van de nuestras vidas y cosas nuevas que tienen que llegar, ¿sí? Hay ese quitar y poner que sucede en nuestras vidas cuando Dios hace esa transformación de nuestros corazones, ¿verdad? No son esas actividades que nos salvan, ¿verdad? Jesús nos salva por su gracia, no por algo que nosotros hacemos, pero una vez que ha sucedido una verdadera conversión, empezamos a ser transformados. Y también hablamos de 4 como grandes sucesos, grandes actos en la historia de la redención, eventos en la gran historia de la redención. Y hablamos de creación. ¿Alguien se acuerda? Creación. Caída, redención y nueva creación. ¿Okay? Y pasamos un tiempo hablando de esos grandes como actos de la historia, ¿verdad? Es bueno pues tener eso como memorizado, ¿no? Que creación, caída, redención, nueva creación. Esa es la historia de la Biblia resumida. Todo lo que tú vas a leer en tu Biblia cabe en alguna parte de esa historia. Y si lo tienes en mente, pues te ayuda a leer bien tu Biblia, ¿verdad? Y realmente creación y caída ocurren en los primeros 3 capítulos de la Biblia y todo lo demás es redención, llevándonos hacia una nueva creación. Ok, vamos a la lección de hoy y como ya dijimos, se llama La importancia de Cristo, ¿verdad? Y pues para nosotros que tenemos tiempo de ser cristianos, pues ya sabemos que todo se trata de Cristo, ¿verdad? En la vida cristiana, pero pues también entendemos que este manual, como hemos mencionado, es muy como introductorio. Entonces, el deseo es que aprendamos esas cosas para poder discipular a otros nuevos creyentes que Dios va salvando y agregando a su iglesia. ¿Okay? Entonces, empezamos en la introducción con esta analogía de Jesús como la piedra del ángulo, la piedra angular. Y para ver el texto vamos a ir a Efesios. Vayan a Efesios 2 en tu Biblia. Efesios 2. Donde Pablo usa esta analogía de Jesús como la piedra del ángulo. Vamos a leer los versículos y ya pues platicamos un poco de lo que eso significa. ¿Alguien que me ayuda a leer 19 a 22 de Efesios 2? Efesios 2, 19 a 22. Ajá. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los
Ajá, gracias. Entonces Pablo está pues, hablando del nuevo pueblo de Dios, que Dios está formando en un nuevo templo, en un nuevo lugar donde habita su presencia, donde se da la representación de Dios, de su pueblo en la tierra. Y dice, hablando a personas gentiles, probablemente en Asia, ¿verdad? Dice, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos. Ya no es nada más judíos que pertenecen al pueblo de Dios, ya son todos los pueblos de la tierra donde ha llegado el evangelio y ha sido aceptado. Ustedes son conciudadanos con el pueblo de Dios, con este nuevo pueblo de Dios constituido de toda familia de la tierra, un pueblo multinacional y multiétnico que Dios está formando. Y lo que Pablo dice aquí es que ese nuevo templo, no solo el templo es nuevo, los cimientos también son nuevos, ¿verdad? Se construye en base a algo nuevo, que es Jesucristo. ¿Okay? Entonces, el cimiento es nuevo. Dice 22, en Cristo también son juntamente edificados. Jesucristo mismo siendo la piedra angular, y luego dice, en Cristo son edificados, sobre la base de Cristo. Creo que dice ahí en el manual, dice, para un constructor, la piedra del ángulo de un edificio era esencial en la construcción. Era tanto la piedra más fuerte como la más derecha, según la cual todas las demás piedras del edificio se alineaban. ¿Okay? Entonces, lo que Pablo quiere comunicar con esta metáfora o analogía es que para el cristiano, de manera individual, ¿okay? Entonces hay una aplicación al pueblo de Dios, pero hay una aplicación individual para cada uno de nosotros de manera individual, que Jesús se convierte en el referente principal de tu vida. O sea, construyes todo en tu vida a partir de Jesús. Todo empieza con Jesús y para afuera, ¿verdad? Él es la piedra del ángulo. Cada cosa que haces, decisión que tomas, se mide, se checa, se evalúa a partir de Jesús. Ahí empiezas, ¿verdad? Así como el constructor que va edificando un edificio, saca sus niveles a partir de esa piedra, toma sus medidas a partir de esa piedra, todo es con referencia a esa piedra. Entonces, para el cristiano, Jesús se convierte en esa piedra de su vida, ¿verdad? Estás construyendo, viviendo su vida a partir de Jesús. Dice ahí luego, un cristiano es una persona que dice, el lugar de todas las cosas en mi vida es negociable, pero no el de Jesús. ¿Okay? Sin Jesús en su lugar correcto en mi vida, un cristiano entiende que eso no va a funcionar. Entonces, si algo llega a mi vida que va a desplazar a Jesús de su lugar como piedra angular, como el centro de mi vida, yo entiendo que eso no puede ser. Lo tengo que rechazar a esa cosa, porque Jesús tiene que ser la piedra del ángulo, el centro de mi vida, porque si empiezo a construir o poner algo en el centro como una referencia central en mi vida, pues entiendo que no va a funcionar. Entonces, eso es un cristiano. Todo lo demás en mi vida puede cambiar, donde vivo, mi trabajo, muchas cosas, pero con que Jesús sea el centro, eso no se negocia. ¿Okay? Y luego da el ejemplo del universo, que es muy interesante. Dice que se creía, ¿verdad?, en tiempos antiguos, que la Tierra estaba en el centro del universo y todos los planetas y estrellas giraban, orbitaban alrededor de la Tierra. Pero Copérnico, ¿verdad?, él descubrió que la realidad era otra, ¿verdad? El Sol es el centro de nuestro sistema solar y todo en el universo, bueno, cercano a nosotros hay otras galaxias más allá, pero en nuestro sistema solar todo gira alrededor del Sol, no la Tierra.
¿Okay? Entonces, cuando se descubre, estábamos equivocados, nosotros en la Tierra no somos el centro de todo, nada más somos otro planeta en una serie de planetas girando alrededor del Sol. Esa es como la misma idea de lo que sucede con nosotros cuando nos convertimos a Cristo. Las cosas que nos definían, las cosas que eran el centro de nuestra vida, que tomaban ese lugar de importancia máxima, descubrimos que era equivocado. Eso no funcionaba o me iba a llevar a un destino no deseado. Cristo tiene que ser el centro de todo. ¿Okay? Entonces eso es lo que significa ser cristiano, que Jesús se convierte en ese referente o referencia principal de tu vida. Todo se evalúa, se construye, se hace a partir de Jesús y un entendimiento de quién es y su palabra, ¿verdad? Las decisiones que tomo, mis trabajos, mi educación, mis amistades, cómo utilizo mi dinero, cómo planeo mi tiempo, todo para el cristiano es se construye a partir de Jesús y su palabra, ¿verdad? La piedra del ángulo, Cristo. Entonces esa es la adaptación o transformación que ocurre en la vida de alguien que verdaderamente ha conocido a Cristo, ¿verdad? Y no es algo que es inmediato, a veces es un proceso, pero empieza. Si alguien ha conocido a Cristo, ese proceso va a empezar a desarrollarse, va a empezar a haber cambios, va a empezar a tomar decisiones con referencia a Cristo y quién es y su palabra y el lugar central que Él tiene en nuestras vidas. Entonces, hay unas preguntas ahí, pero o sea, en general, para las personas que ustedes conocen o han observado, ¿qué son las cosas que suelen estar en el centro de la vida de las personas antes de conocer a Jesús? Vamos a pensar en algunos ejemplos. ¿Qué podrían ser algunas cosas? Trabajo. Ajá. Dinero, sí, exactamente. Los hijos, sí, también, sí. Vicios, también, sí. Sí, llegan a tener un control de una persona, que eso es todo, gira alrededor de satisfacer una necesidad, una adicción. Bien. Ok, hay una pregunta ahí en tu manual que dice: ¿cuáles temores o confusiones tienes en cuanto a adaptar tu vida alrededor de un nuevo centro? ¿Okay? Eso puede generar inquietudes y temores, ¿verdad? Que ahora todo va a transformar, todo va a cambiar en mi vida. Eso puede generar temores. ¿Qué son temores o confusiones que las personas o tú pudieras tener? ¿Una idea? Pues podría ser en ese ínter en el que nosotros vamos aprendiendo a depender de Dios, es como soltar las riendas de mi vida a alguien que no veo, ¿no? A alguien que quiere tomar el control de mi vida, ¿no? Quizás esa sería una de las cosas que no crea confusión, pero crea un choque en la forma en la que he sido criado o enseñado a depender de mí mismo y sacar adelante de mí mismo. Quizás sería una de las cosas con las que yo estuviera cada día luchando en cederle el lugar a esa persona que debe de girar toda mi vida, ¿no? Sí, bien. Ya. ¿Alguien más? Sí, hermano. Por ejemplo, yo en mi caso, que era católica, cuando conozco de la palabra, mi duda era si esto era real, si este era el camino verdadero, porque es complicado que uno nació con una enseñanza y que lo revoluciona todo. Sí, muy buen punto. Sí, creo que eso es algo que afecta a muchos, ¿no? Que dejar
lo que siempre he creído y siempre ha informado mi vida y mis creencias, eso produce cierto temor, ¿verdad? Pues sí, y eso implica a veces el rechazo de otros, que es otro temor que las personas tienen. Si me convierto a Cristo y si Cristo se vuelve el centro, pues otros van a pensar que soy raro, me van a rechazar. O para algunos, eso es lo que no podemos hacer, ¿no? Y ciertamente Cristo, la palabra nos instruye en muchas cosas, pero eso no es el centro. Sí, y somos, como seres humanos, por naturaleza nos cuesta el cambio, ¿verdad? O sea, entonces ese es otro temor, de que pues, siempre he vivido así, siempre he pensado así, pues ya sé como que cómo funciona la vida, entonces orientar mi vida alrededor de Cristo, pues representa un cambio, y como que por naturaleza resistimos un poco al cambio. Ok, siguiente pregunta. Ahí está en tu manual. ¿Qué sobresale más a medida que aprendes acerca de la renovación espiritual con Jesús como el centro de tu vida? ¿Okay? Entonces, ¿qué son cosas que al entender esa realidad de Jesús en el centro de tu vida, ¿qué puede sobresalir de esa realidad de vivir una vida con Jesús en el centro? Un ejemplo, porque a veces no es totalmente claro a qué se refiere la pregunta. Un ejemplo podría ser como lo radical que es el cambio a veces, o sea, dependiendo de tu trasfondo y de dónde vienes. A veces para algunas personas implica dejar muchísimas cosas, ¿verdad? Escuché la historia de una persona, un amigo de mi papá, que nos platicó una historia de una persona que había llegado a su iglesia, y ese hombre en la Florida era un dueño de un enorme pues, club nocturno de pues todos los vicios y todo lo que imaginas, ¿verdad? Y era dueño de eso y le dejaba muchísimo dinero. Y Dios empezó a trabajar en el corazón, y ese pastor o amigo de mi papá lo conoció. Y pues al poco tiempo Dios había hecho una obra en su corazón y dijo, lo voy a vender. No, dijo, no lo voy a vender, lo voy a cerrar porque no quiero que continúe. Porque ese es un lugar de muchísimo pecado. Entonces, pues vendió todo y el negocio se terminó. Y era enorme, o sea, llegaba cientos de personas cada noche. Era muy rico, pero lo dejó todo. Entonces, eso era un cambio radical, y a veces esos cambios como que en la vida de una persona que está conociendo a Cristo nos confronta, ¿verdad? Wow, seguir a Jesús, Él ser el centro de mi vida va a implicar muchas cosas. Y no sé, alguna cosa más que pueden pensar que una realidad que sobresale de esa idea de Jesús en el centro. Beto ya pensó en algo. Estaba pensando en tiempo. Ajá. O sea, a veces implica mucho tiempo el hecho de decir, tengo que estar en una iglesia, tengo que leer mi Biblia, tengo que estar en comunión con Dios. Ya. Y a veces nos cuesta mucho eso por las actividades que ya desarrollamos. Muy bien. Sí. Buen punto. ¿Alguien más? Sería igual dejar, cuando tienes el centro a Jesús, sería dejar no tus sueños, pero dejar muchas cosas. Por ejemplo, en una joven es como tus compañeros van al cine o van a hacer una cosa, tú quieres ir, pero por amor a Cristo es mejor no ir porque hace comentarios groseros. Sí. ¿Explicaría eso? Sí. Sí, eso es parte de lo radical que es seguir a Jesús, que implica todo. No es nada más como una lista de 3 o 4 cosas que necesito cumplir y ya estoy bien con Dios. Dios hace nuevas criaturas somos una vez que Dios nos ha salvado, y eso implica todo en nuestra vida. Entonces eso nos recuerda que nuestra fe en Cristo no es un evento pasado, ¿verdad? No es una decisión que tomaste y ya
ya eres salvo y todo chido. No, es algo diario, ¿verdad? Es una fe que se vive a diario, una fe viva que afecta todo, cómo percibes todo, cómo tomas las decisiones de tu vida. Entonces, creer en Cristo es una transformación total, ¿verdad? Esa es la importancia de Cristo. Cristo es tan importante, tan central, que todo cambia para alinear nuestra vida con su voluntad y con seguirle. Dice ahí, como Él dio todo por ti, tú debes estar dispuesto a rendir cada aspecto de tu vida a Él. Sí. Ok. Vamos a seguir con la historia. Conoce la historia, la siguiente página creo. Y vamos a ir a Lucas 19. Vamos a conocer la historia de Zaqueo, ahí en Lucas. Okay. Y antes de pedir a alguien que me ayude a leer, lo que vamos a ver aquí con Zaqueo es como un ejemplo de lo que estábamos platicando, ¿verdad? Que Jesús, una cosa se desplaza, se quita del centro de tu vida y Jesús llega a ser el centro. Y en Zaqueo vemos un ejemplo de lo que sucede cuando eso ocurre en la vida de una persona. ¿Okay? Zaqueo es una foto de esa realidad. ¿Alguien que me ayude a leer de 1 a 10? ¿Iráis? Gracias. Cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante, se subió a un árbol sicomoro y así lo podía ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La historia de Zaqueo, ¿verdad? Entonces, después de escuchar esa historia de Zaqueo relatado por Lucas, en la vida de Zaqueo, ¿qué podemos decir que era lo más importante para Zaqueo, de su identidad antes de ser cristiano? ¿Qué era lo que le definía a ese hombre? Autoridad sobre la nación. Ajá, su autoridad, poder y dinero. Ajá. Sí, todo ese paquete que él tenía como un oficial del gobierno romano, de autoridad, de poder, de dinero. Sí, su trabajo, ¿verdad? Eso es lo que sería, para bajarlo a nuestros términos para nosotros. Le definía su trabajo, su clase social también. Sí. Siguiente pregunta: ¿por qué crees que Zaqueo, un hombre que todo parece indicar que era muy rico, escogió dejarlo todo para hacer de Jesús lo más importante de su vida? ¿Qué? Analizando el pasaje, Ajá. bueno, yo puse que nació de Roma, porque aquí cambia así, totalmente radical, ¿no? En ese momento yo dejo todo y comenté, como dice el estudio, en el centro de su vida Jesús. Sí. Porque dice, Sí. devuelve todo lo que han tomado. Sí.
Sí, creo que sí. O sea, Jesús dice cuando está en su casa, salvación ha llegado a su casa. Y obviamente entendemos que Dios hizo una obra en el corazón de Zaqueo, que a lo mejor él ni lo esperaba, solo que había oído ese amigo Zaqueo de Jesús y dijo, yo lo quiero ver, algo en su corazón. No estaba satisfecho con todo lo que tenía y dijo, yo quiero ver a ese hombre, que he oído muchas cosas de él, y como no pudo verlo, se sube a un árbol para verlo. Y imagínese cómo sentía, que va pasando y Zaqueo está viendo cuál es y ya ubica que eso debe ser Jesús, porque la gente está alrededor de él, están viendo, y de repente se detiene y lo ve ahí arriba en el árbol. O sea, ha de ser, pues fue impactante, creo, ¿no? Para Zaqueo en ese momento que Jesús se dirigía a él, ¿verdad? Sí, es que Zaqueo estuvo dispuesto a hacer ese cambio porque encontró algo maravilloso en Jesús, algo que valía más de todo lo que tenía, ¿verdad? Su autoridad, su trabajo, su dinero, ¿verdad? Las riquezas que este mundo nos puede dejar son pasajeros, ¿verdad? Solo Jesús es un tesoro eterno para el creyente, ¿verdad? Y estuvo dispuesto, ¿verdad? Dice que le dijo, voy a dar la mitad de lo que tengo. Entonces ese es un golpe fuerte a su economía para cualquier persona, perder la mitad. Pero creo que Zaqueo inmediatamente entendía que mi riqueza, como ha sido el centro de mi vida, lo que yo he buscado, eso va a presentar un obstáculo para una relación con esa persona que acabo de conocer. Entonces dijo, para que no sea un obstáculo, se va eso. Tengo que rebajar esas riquezas para que se desplazan a un lugar secundario o terciario de mi vida, para que Jesús pueda estar en primer lugar. ¿Qué clase de hombre era Zaqueo? ¿Cómo era él percibido en la sociedad por lo que vemos en la historia? Traidor. Ajá, traidor de la patria. Entonces sí, era un hombre no respetado en la sociedad, se veía como pues corrupto, ¿verdad? Robaba probablemente de las personas. Se dice que los recaudadores de impuestos y gente que trabajaba para el gobierno romano, pues ellos nada más tenían que entregar la cantidad que el gobierno les pedía. Entonces si ellos podían ganar más o hacer arreglos con las personas para quedarse con una lana, pues lo hacían. Eran corruptos y ganaban mucho dinero así. Entonces la gente los odiaba. Porque estamos en territorio judío y es ocupado por los romanos. Zaqueo es un judío trabajando por los romanos, entonces se le ve como eres la escoria del mundo, Zaqueo. Nada de ningún respeto en la sociedad. Entonces los veían así, odiados. Entonces, según lo que ya conoces de esta historia, ¿qué crees que Zaqueo pensaba de sí mismo antes de encontrarse a Jesús? Debido a cómo le veía la gente, cómo se autopercibía Zaqueo. Pues probablemente lo mismo, ¿no? O sea, se veía a sí mismo de esa forma, que me gusta lo que recibo y como que de cierta forma me llena, pero al mismo tiempo como se sentía muy, muy mal, ¿verdad? Se veía a sí mismo como una persona sin mucho valor, o sea, yo pienso que le dolía, ¿no? Cada vez que pasaba por la ciudad, que las personas le decían cosas o no le miraban, no le saludaban, tal vez fue a comprar y le digan, no, tú no te voy a vender a ti. Quién sabe, pero probablemente no tenía una estima muy, muy alta de sí mismo. Dice
en el manual quizás en público no lo mostraba, pero anhelaba que lo aceptaran a pesar de su maldad, ¿no? O sea, estamos interpretando un poco, suponiendo, pero es muy, muy probable que a pesar de todo lo que tenía, sentí ese vacío, nadie me acepta, todos me ven mal por lo que hago, por lo que soy, y quisiera tener esa aceptación, la buena vista de las personas, pero no lo tenía. Pero en Jesús, ¿verdad? Zaqueo encuentra esa aceptación. Jesús lo ve, Jesús lo mira. Todos los demás le apartaban la vista. No queremos ni ver a Zaqueo. Pero Jesús se dirige a él. Zaqueo, yo voy a estar en tu casa, tengo que hablar contigo. Y wow, esa persona, Jesús me valora, Jesús me ve. Interesante. ¿Qué sugiere el estilo de vida de Zaqueo? Ahí la pregunta, tu manual, en cuanto a su identidad y motivación. Ya lo hemos dicho más o menos, pero hemos dicho que encontraba su identidad, su motivación de vida probablemente en su posición, en su dinero. Y si lo piensas, si Zaqueo pierde su buena reputación, si la gente lo odia por su trabajo, por lo que hace por los romanos, entendemos que Zaqueo era un hombre dispuesto a sacrificar eso, dispuesto a sacrificar su reputación para ganar dinero, ¿verdad? Para mejorar su posición económica. Entonces, probablemente Zaqueo es un hombre que pone su seguridad en el dinero, ¿verdad? Porque aunque me cuesta tal vez familiares, mi reputación, todos me van a ver como un hombre malo, estoy dispuesto a hacerlo con tal de tener mucho dinero, porque le dabas cierta seguridad tener dinero probablemente. ¿Okay? Entonces, lo que vemos en la historia es que cuando Jesús llega a su vida, hay esa transformación, algo se quita del centro y algo nuevo toma su lugar, ¿verdad? Todo lo que le daba su dinero y tenerlo se desplaza a un lugar secundario. Él está dispuesto, ya hasta la mitad lo doy, Señor. Lo voy a regresar, voy a dar a los pobres. Eso se quita del centro y algo nuevo. Jesús está tomando el lugar central, ¿verdad? Y es lo que estamos diciendo, que cuando conocemos a Jesús, cuando Él toma el lugar central, Él es la piedra angular de tu vida, eso cambia la relación que tú tienes con todas las demás cosas en tu vida, ¿sí? Porque antes para Zaqueo, o sea, piénsalo, cada decisión que tomaba, cada cosa que hacía, lo pensaba, ¿cómo eso va a afectar mi economía? ¿Cómo eso va a afectar mi trabajo? ¿Cómo podría poner en riesgo lo que hago por los romanos? Si voy en apoyo a mis hermanos judíos, tal vez los romanos me ven mal. O sea, todo giraba alrededor de ese trabajo y el dinero que le dejaba. Entonces, cuando eso se va y Jesús toma el lugar, el centro de su vida, ya hay un nuevo centro y ahora todo se parte de Jesús y su palabra. Entonces, Zaqueo es un excelente ejemplo, ¿verdad? Y aunque era rechazado, Jesús lo aceptó, Jesús lo salvó, ¿verdad? Dice ahí una pregunta en el manual, ¿por qué es tan importante comprender que somos amados y aceptados por Jesús? ¿Por qué creen que eso es tan importante? Porque de esa manera puedo aceptar el regalo de la salvación. Uh-huh. Sí, bien. Uh-huh. Algo que me llama la atención de la historia de Zaqueo, que de alguna manera nos representa a todos nosotros, es el último versículo, que dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Uh-huh. Entonces, yo creo que cuando uno recibe la salvación,
salvación que Jesucristo ofrece por gracia, nos damos cuenta que perdido estábamos extraviados nosotros de vivir una vida que no tenía ningún propósito. Quizás todos nosotros andamos arriba de ese sicómoro, todos nos bajamos de ese rodeado para bajar a Jesús, ya buscándolo. Él tenía su vista puesta en lo que le daba la identidad, el poder, la autoridad, el dinero, todo eso, ¿no? Y de alguna manera todos nosotros, antes de venir a Cristo, teníamos a nosotros algo que enaccionaba toda nuestra vida, ¿no? Sí. Pero al encontrar a Jesús nos damos cuenta, como él dice, que él fue a buscarnos, ¿no? La realidad es que Jesucristo va y nos busca y nos encuentra, y cuando nos vemos así perdidos, vemos que realmente que Jesús nos encuentra en nuestra estado de condición, y eso debe de volverse lo más importante, ¿no? Pero como tú dices, ¿no? Es algo que cada día uno va asimilando, ¿no? La importancia de saber que Jesús tiene pues, el centro debe de salvar el centro. Bien. Sí. Bien. Sí, y lo que se transformó para Zaqueo fueron todas las cosas en su vida, pero también volviendo al punto de la aceptación, que todo indica que lo había perdido por su trabajo, por quién era, lo que hacía. Entonces cuando Jesús lo acepta, y eso sucede en la vida de muchas personas, cuando Jesús nos acepta, ya somos libres de buscar la aceptación de los demás, ¿verdad? Porque muchas veces pasamos toda la vida buscando que otros me aplauden, que me acepten, que me ven bien, y Zaqueo encuentra eso en Jesús, ¿verdad? Estar libre de buscar, ganar siempre la aceptación de los demás. Entonces fue una transformación total para Zaqueo de un día para otro, muy impactante la historia, ¿verdad? Y lo que... Sí, Adolfo. Bueno, yo pensando un poco en la historia, creo que hay algo que no tomamos mucho en cuenta de las características de Zaqueo, ¿no? El pasaje que Zaqueo era jefe de los recaudadores de impuestos. Entonces, no era uno más de los recaudadores, era un jefe, era alguien que tenía bastante autoridad sobre ellos. Luego dice que era rico aparte de todo, pero lo que creo que tomamos o no tomamos mucho en cuenta es lo que dice el versículo 3. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Entonces, a Zaqueo lo que le daba identidad y valor era la posición que tenía y su posición económica. Si eso se le quitaba a Zaqueo, no sabemos cuánto medía Zaqueo, pero posiblemente era un enano, ¿no? Por eso la Biblia incluso él trataba de ver a Jesús en medio de la gente y no podía verlo. Entonces eso le hubiera dado. Entonces, nosotros cuando vemos una persona de baja, el otro día seguido me aparecen en Facebook videos de la Copa América de fútbol de talla baja, exactamente. Y pues eran hombrecitos así bien chiquitos. Parecían niños, pero pues su cuerpo era cabeza grande y cuerpo grande, pero bien pequeñitos. Entonces cuando uno ve a esas personas pasando por la calle, se llaman la atención, no podrías hacerlos. Se ven un poco extraños, ¿verdad? Sí. Y incluso eso puede causar burlas sobre ellos. Entonces tal vez posiblemente causaba burlas sobre Zaqueo. Y aparte era odiado, pero tenía poder, era rico. Y entonces, ya cuando conoció a Jesús, cuando Jesús le dice, la salvación ha venido a tu casa, a tu vida, ya Zaqueo deja todo eso atrás, la posición, el dinero, incluso su baja estatura,
no es que creció, ¿verdad? Siendo del mismo tamaño, pero había otra cosa mucho más valiosa que ahora identificaba Saqueo, que era ahora un hijo de Dios. Entonces, decía la pregunta, ¿cómo te decía? ¿Por qué es importante saber que Dios te ama? Comprender que somos amados y aceptados. Sí. ¿Por qué es tan importante comprender que somos amados y aceptados por Cristo? Saqueo, debido a su baja estatura y además agregándole a lo que se dedicaba, era pues, odiado, no aceptado por nadie, solamente por él mismo, quién sabe. Llegas al espejo todos los días, tal vez diría, qué complicado es ese Saqueo. Pero cuando entendemos que Dios nos acepta, no importa somos altos, pequeños, gordos, flacos, ricos o pobres, eso cambia totalmente nuestra manera de ver la vida. Sí. Excelente. Sí, muy bien. Sí, creo que todo eso, el entender quién era Saqueo, como pues amplifica el cuadro, ¿no?, de lo que sucede en su vida y lo que Jesús hace por él. Muy, muy bonito. Entonces, él es un ejemplo, ¿verdad?, de que cuando Jesús tomó el lugar en el centro de su vida, todo se cambia, todo tiene que alinearse con esa nueva realidad de un nuevo centro de gravedad, en que todo va a empezar a girar alrededor no del trabajo ahora, no del poder, sino de Jesús. Y lo que aprendemos es que crecer en Cristo implica abordar cada área de nuestra vida, ¿verdad?, con la intención de alinear esa parte de nuestra vida con Jesús, ¿verdad? Cada área, ¿verdad? Lo que tú pienses, Cristo tiene algo que ver ahí, ¿verdad? A Cristo le importa cada decisión que tú tomas, cómo usas tu tiempo, tu entretenimiento, tu trabajo, tu escuela, tu X cosas, tiene que ver, ¿verdad? Se tiene que abordar a partir de quién eres en Cristo, qué ha hecho por ti y tu nueva identidad como hijo de Dios, ¿verdad? Pablo dice que no es solo cosas que hacemos, ¿verdad?, cosas externas, lo que hablamos, lo que hacemos, sino es algo interno también. Pablo dice que habla de poner en cautiverio todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces no es solo lo que hago, también mis deseos, mis pensamientos, todo eso también se tiene que transformar para que gire alrededor de Jesús, para que se relacione de manera correcta con Jesús y su voluntad. Entonces ese es un nivel aún más profundo, ¿verdad? Creo que para nosotros que tenemos, muchos de nosotros, tiempo de ser cristianos, pues de cierta manera ya nuestras palabras, nuestros actos, ya no batallamos tanto en ese aspecto, pero es la batalla interna, es donde estamos más conscientes de lo que sucede adentro, ¿verdad? Mis deseos, mis pensamientos, y me doy cuenta que no están alineados muchas veces con la voluntad de Dios. O sea, me doy cuenta que puedo desobedecer a Cristo con lo que ocurre en mi mente. Eso está tremendo. Sí. Por eso tenemos que guardar nuestro corazón, nuestra mente, lo que entra por los oídos, los ojos, guardar lo que escuchamos y vemos. Todo eso es importante. Otra pregunta: ¿cuál es la parte más difícil de esta reestructuración? ¿Cuál es la parte? Entonces, si todo está siendo reorientado, reestructurado a partir de Jesús, ¿cuáles son partes de ese proceso, áreas donde eso es difícil para ti o para las personas? Seguir a Jesús es cambiar el estilo de vida. Y como decías, es cambiar los pensamientos, ¿no? Incluso hasta la percepción de lo que los demás hacen, en el sentido de que no vayan a influirme para regresar a donde estaba yo. Sí. Entonces es totalmente lo que dice la palabra arrepentimiento, ¿no? La media. Bien, excelente. Hermana.
Porque ahora, como ya iba a seguir a Cristo, ya va a ser también rechazado por los humanos. Sí. Entonces yo creo que fue eso y renunciar a su riqueza y a ese estilo de vida que tenía. Sí, exactamente. La siguiente pregunta, ¿cuál es la parte más liberadora de abordar la vida con esta nueva perspectiva? La paz. ¿La qué? La paz. Sí, Sentirse perdonado, ¿no? También. exactamente. Sí. Sí, la culpa es una carga pesada de ir cargando. Yo recuerdo muy bien eso. ¿Cómo? Ya no necesito tener control de nada. Ajá, también. Bien. Tener una esperanza que cuando muramos vamos a estar con el Señor cara a cara. Sí, muy bien. Siguiendo también la historia de Zaqueo, el ejemplo de la historia de Zaqueo, tal vez es liberador porque ya no tienes que estar como pensando qué hacer para agradar a los demás. ¿Qué chiste nuevo hago para que Sí. se ríen? Exactamente. Eso creo que te libera. Ya no necesito agradar a los demás, ya no es mi objetivo, es agradar a Jesús ahora. Ya. Eso me libera de muchas cargas. Sí, De ser pues, aceptado. exactamente. Bien. Sí. Sí, es liberador porque pues fuimos diseñados para vivir en relación con Dios. Entonces, cuando Cristo toma ese lugar en el centro de nuestra vida, pues eso da una paz y descanso. Cristo es quien llena los anhelos más profundos de nuestro corazón. Entonces, eso es la verdadera libertad. Vemos otro ejemplo en Lucas 18, capítulo anterior. Versículo 18 a 23. ¿Alguien que ayuda a leer estos versículos? Cierto hombre proveniente le preguntó a Jesús: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Tú sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús oyó esto y le dijo: te falta todavía una cosa, vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme. Pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta historia y la anterior? Exactamente, es el opuesto de lo que sucede con Zaqueo, ¿verdad? El joven rico, no estaba dispuesto a creer que Jesús era mejor que su riqueza. Zaqueo sí. Zaqueo dice: ¿sabes qué? Con tener a Cristo estoy dispuesto a reorientar mi vida. Si pierdo todas mis riquezas, está bien. Yo veo algo en Jesús que es mejor que esto. Y el joven rico era el opuesto, ¿verdad? Jesús lo veía, ¿verdad? Es interesante que Jesús supo que no estuvo dispuesto, que su corazón no le permitía, ¿verdad? Porque a Zaqueo no le dice: renuncia lo que tienes, regálalo, véndelo. No le dice esto, pero al joven rico sí le dice: a ver, para seguirme, vaya vendiendo y regalando y todo, y ya me sigues. Y no estuvo dispuesto. Y creo que es lo que el joven rico, él quería ver, no quería que Jesús estuviera en el centro de su vida, que Jesús definiera todo en su vida. Él quería a Jesús como un suplemento, ¿verdad? Que le puedo agregarle a Jesús a mi vida y pues ya con eso cumplo la parte moral y religiosa de mi vida, pero no estuvo dispuesto a ser como Zaqueo, ¿verdad? Y perderlo todo para tener a Jesús, ¿verdad? Era como más, pues algo otro elemento espiritual que va a mejorar la buena vida que ya tengo.
Dice en el manual, el hombre se fue triste porque no quería que las decisiones que tomara con respecto a su dinero giraran alrededor de Jesús, ¿verdad? Él quería tener el control de su dinero, no que Jesús me diga cómo trabajar con mi dinero, ya que su dinero para él era lo más importante. El gobernador veía a Jesús como algo secundario, ¿sí? Ese es era el problema para ese amigo. Ok. ¿Algún comentario? ¿Algo más que agregar ahí? ¿Alguien? Ok, vamos a ver si vemos rápidamente la parte de comprométete. Y no es como claramente obvio lo que se quiere transmitir aquí, pero la actividad es que lean esos dos pasajes en Lucas 7 y en Hechos 7 y Lucas 23 y buscar parecidos entre la historia de Jesús y la historia de Esteban. ¿Okay? No sé si tenemos... Tal vez vamos a leer juntos, porque no tenemos mucho tiempo. Iba a dividirnos en grupos, pero... Alguien que me ayude a leer el primer pasaje en Hechos. Hechos 7. Oyendo estas cosas se endurecía en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Gracias. Ok, Lucas 23, de 32 a 46, varios versículos. ¿Nada? Sí, adelante. Llevaban también con él a otros que eran malhechores, para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y departieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y algunos gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otros sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos lo que recibimos, lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, Gracias, hermana. Ok, y creo que lo que queremos aprender aquí es leer la Biblia, por ejemplo, la historia de Esteban, a la luz de Cristo, ¿verdad? O sea, Cristo, si Cristo es el centro de todo, es el centro también de nuestra lectura bíblica.
Cuando leemos la Biblia, no estamos nada más buscando pues un principio que puedo seguir para el día. No estoy buscando nada más algo que alienta mi corazón. O sea, eso está bien, pero Cristo es el centro de las Escrituras también. Y todo lo que leemos en la Biblia de alguna manera apunta a Cristo o reflexiona sobre la obra de Cristo, explica lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, parte de la importancia de Cristo es que Él también es el centro de la Biblia, y debemos aprender a leer las Escrituras pues con las lentes que estamos buscando siempre, cómo esto nos lleva a Cristo y apunta a Cristo y nos revela más a Cristo. Y lo que vemos en esta historia de Esteban y la crucifixión y juicio de Jesús es interesante, porque hay varios parecidos entre las dos historias. ¿Alguien que mencione un parecido o varios que hayas notado quizás entre las dos historias? Ninguno respondió a lo que estaban haciendo. Okay. El hecho de las palabras de Esteban, que Dios mío recibe mi espíritu, y Jesús le continúa su espíritu al Padre. Exactamente, bien, sí, son algunos de los parecidos que hay. Sí. Cuando Esteban, antes de cuando estaba siendo apedreado, que dijo, no le tomes en cuenta este pecado, Jesús también, cuando estaban brillando la cruz, dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen. Sí, exactamente. Sí, y si nos alejamos un poco más, bueno, de toda la historia de Jesús y Esteban, pues Esteban es predicador, ¿verdad? Jesús predicaba, los dos son arrestados por estar predicando un mensaje que el pueblo no aceptaba. Los dos hay acusaciones falsas contra ellos que no son ciertas, que están alborotando el pueblo y diciendo cosas que no son. Los dos pues terminan muerto, ¿verdad? Jesús y Esteban. Y como dijo Beto, los dos ruegan que Dios perdone a aquellos que los están asesinando. Entonces es como, cuando lees la historia de Esteban, es como, no sé, un déjà vu histórico, que dices, ¿dónde he escuchado algo muy parecido antes? Sí, creo que eso es lo que Lucas quiere que escuchemos en la historia de Esteban. Esteban está siguiendo los mismos pasos de Jesús. Esteban es un ejemplo de un discípulo que es fiel hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, al leer la historia de Esteban, no solo vemos lo valiente que es Esteban, lo sabio que es, cómo responde con poder a las autoridades, pero nos recuerda de Jesús, que vino antes de Esteban, que era el Salvador de Esteban, que caminó en los mismos pasos de Esteban, que pudo haberse librado fácilmente de sus opresores, sin embargo fue fiel a la voluntad de Dios hasta la muerte. Entonces es muy, muy parecido los relatos, y nos ayuda, pues es un ejemplo de cómo nosotros podemos seguir o leer bien la Biblia, siempre a la luz de la obra de Cristo, ¿verdad? Y es muy, muy interesante que también hay como una respuesta desde los cielos en los dos casos. En la muerte de Jesús el cielo se oscurece durante 3 horas, ¿verdad? Y en la muerte de Esteban, él dice que ve a los cielos abiertos y ve a Jesús a la derecha del trono. Es muy, muy interesante que en la sala del tribunal ahí con Esteban entra Cristo a su defensa de Esteban. El mismo Sanedrín que
quizás un año antes o poco tiempo antes, estaban juzgando a Jesús. Entonces, lo que también vemos en Esteban, pues un ejemplo más de Cristo que había llegado a ser el centro de su vida, ¿verdad? Estuvo dispuesto a morir, porque ninguna otra cosa importaba más para Esteban que Cristo. Entonces, si eso implica que muero por mi testimonio, entonces que así sea. ¿Sí? Entonces, con eso terminamos. No se olviden que hay 2 ejercicios. ¿Cómo? Sí, es que di mi libro a Heidi, pero son 2 lecciones, 2 estudios, ¿verdad? Y la lectura de Marcos, ya ni me acuerdo bien. De 4 a 6. Esa era la semana pasada, ¿no? De 1 a 3. Sí, es cierto. Sí, es el plan de lectura en Marcos. Ya voy adelantado. El plan de lectura en Marcos, el devocional que es Ajá. necesita. Sí. En los estudios personales 1 y 2. Sí, exactamente. Sí, y eso va a reforzar el estudio que vimos hoy. Y es muy bueno ese gráfico, lo vieron ahí, que ilustra cómo es la experiencia a medida que crecemos en Cristo. Es muy útil ese gráfico que pues, como confirma lo que dije antes, que a la medida que creces en Cristo ya tu conducta se va como, ya dominas más o menos esa parte, pero la lucha interna, estás cada vez más consciente de esa realidad, que mis deseos, mis pensamientos, lucho todavía por alinear eso con Jesús. Bien, gracias hermanos. Vamos a concluir y ya en unos 10-15 minutos empezamos el servicio. Gracias.